buenos días, amigos que nos acompañan en Loto Editorial. Hoy estamos muy contentos, muy felices, porque tenemos a un gran amigo personal y de Loto también, que ya lo deben de conocer. Ha estado participando con nosotros en otros proyectos dentro de esta casa editorial. Bueno, él es Irving García, un gran amigo, doctor en humanidades con enfoque en estudios latinoamericanos, maestro en humanidades con enfoque en estudios latinoamericanos, antropólogo social, que es donde tuvimos el privilegio de conocernos hace más de 20 años ya de esto. Y hoy nos acompaña pues para hablar un poco sobre su trayectoria, sobre su experiencia en el ramo antropológico y social, las humanidades. Gracias. No, pues al Gracias, contrario, hermano, por gracias estar acá. por la invitación y pues como siempre un placer compartir estos espacios. Muchas gracias. Empecemos por la pregunta primaria. ¿Quién es Irving García Estrada? Uy, una pregunta compleja y difícil. Eh, Creo que no tendría una respuesta de quién es Irving, pero te podría decir que a partir, digamos, de haber terminado la licenciatura y comenzar a indagar lo que implicaba la investigación social, me he ido encontrando. No sé quién soy todavía, no sé si llegue a responder esa pregunta, pero en la vida cotidiana, en el quehacer académico, de investigación, me he ido encontrando, ¿no? En ese sentido, digamos, una pregunta existencial, ¿no? Te podría decir que, pues, una persona que sin imaginarse, sin proponerse, pues descubrí, ¿no? El mundo de los libros, el mundo de la escritura, y ahora pues he dedicado gran parte de mi vida a ello, ¿no? A tratar de entender, digamos, por un lado, la realidad social de la cual soy parte, de la mano de pues algunas teorías, autores, y sobre todo pues los desencuentros en estos como dos mundos que a veces parecen tan distantes. Y ahí prácticamente es donde me he tratado de enfocar en este proceso de, al menos yo he pensado que los libros, la teoría, los autores nos deben de servir para, pues, para resolver problemas en la vida cotidiana. Y eso ha sido como, digamos, uno de mis objetivos profesionales, ya hablando en términos de academia, ¿no? Pero pues una persona que le gusta vivir la vida, disfrutarla, hacer amigos, viajar, conocer, meterse en problemas, ¿no? Que de eso ya también es toda una experiencia de vida, ¿no? A veces por necedad, a veces por... Por ocio. pero es creo que interesante en ese Sí. proceso, ¿no? Decías que hace 20 años, que es en tu proceso de licenciatura, no te imaginabas que ibas a llevar un proceso pues de investigación como lo has hecho hasta ahora, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Yo creo que sí hubo un momento donde dijiste, es por acá, ¿no? Y no me sigo con lo tradicional, ¿no? Sí, mira, cuando eres estudiante, pues de repente te encuentras con profesores, profesoras que los ves, ¿no? Su capacidad de crítica, su formación, su cultura general, ¿no? Entonces yo de repente cuando hablaban de académicos que decían, es que es doctor, doctora, yo lo veía como algo Muy inalcanzable, lejano. ¿no? O sea, realmente yo los concebía así, como personas casi, casi de otro mundo, ¿no? Y pues en realidad no sé en qué momento digamos, tomé como un poco de conciencia que quería dedicarme a eso. Más bien fue como en el ejercicio de la vida diaria, ¿no? En los procesos de involucrarme un poco con la docencia y pues entender que finalmente la investigación, o al menos como yo la entiendo, pues es una forma de vida, ¿no? Una forma de vida que a veces no es del todo comprensible para el resto de la sociedad y no tendría por qué, pero finalmente es un trabajo un tanto solitario hasta que pues ya encuentras, digamos, como los canales para compartir, para dialogar, para confrontarte, ¿no? Con otras ideas, con otras personas, pero en realidad
parte de este trabajo se hace en soledad, ¿no? La tarea de pensar no es fácil, ¿no? Y uno nunca deja de aprender en este proceso. Y sobre todo, pienso que a la primera pregunta que me hacías, podría agregar que Irving es y quizás seguirá siendo una persona hiperactiva, una persona que no acepta de primera mano respuestas simples, que a veces busco más complejidad de la que hay, y eso me ha permitido pensar la investigación justamente como una forma de vida, ¿no? Encuentro parte de mi satisfacción personal en eso, ¿no? En dialogar, ¿no? En preguntarme, en buscar respuestas y después, bueno, compartirlo, ¿no? En la medida de lo posible con los estudiantes, con los compañeros, con personas que a veces ni siquiera conoces, que te encuentras en el camión, ¿no? Y sale un tema de conversación y resulta que termina siendo pues, un gran Bastante amigo, ¿no? interesante, Y sí. muy interesante. Yo aprendo de todas con las personas que platico, trato de aprender siempre algo, ¿no? Creo que eso es lo que a mí me ha permitido entender la investigación como desde otra lógica, sacarla de como te decía en un principio, yo veía, ¿no? Como inalcanzable estos grandes doctores, doctoras, ¿no? Que publicaban libros y todo, y pues en realidad, o sea, sí requiere un esfuerzo, pero se puede hacer, ¿no? O sea, y te cuesta, algunos más que otros, pero se Sí, puede, pero no ¿no? es algo imposible, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero insisto, creo que la parte más fuerte en principio es entender que es una forma de vida que implica alejarte a veces de la vida social, de la vida familiar, eh, pero bueno, que si lo vas a hacer, pues lo haces por convicción y por gusto, ¿no? Porque vas a dedicar gran parte de tu vida A a ello, ello, ¿no? sí. Oye, Entonces, ¿y tú crees que está o no está bien apreciado el trabajo de un investigador a nivel social? mira, no sé si esté bien o no apreciado, lo cierto es que yo noto como una distancia entre lo que entendemos como el mundo académico con lo que es la vida diaria de las personas. Y quizá por eso a veces se piensa que la investigación es algo muy ajeno, ¿no? Porque la gente dice, bueno, está bien, qué padre, ya hiciste tu tesis, ya publicas un artículo, pero ¿y yo qué Y, hago con mi vida, no? sí, ¿cómo me Entonces, ayudas? ¿cómo me ayudas, no? O sea, si yo te cuento mi historia o yo te platico cómo es la fiesta o cómo desarrollamos tal práctica, ¿yo qué gano? Y son esas preguntas que a mí me llevaron como a cuestionar el mero ejercicio de la investigación, ¿no? ¿Qué tanto nos volvemos en esta lógica, digamos, capitalista, ¿no? De extracción de datos, ¿no? Para fines, digamos, de beneficio personal. Ujú. Entonces, ahí también he tenido como estos desencuentros conmigo mismo, ¿no? O sea, pensar que la investigación puede servir y debiera servir, ¿no? Para ayudar a resolver ciertas problemáticas, ¿no? Sí, porque además tú como investigador vas a un lugar, te llevas toda la información, te llevas imágenes, te llevas, eh, no sé, amistades incluso, pero efectivamente, ¿qué devuelves? ¿Tú qué le devuelves a esas personas que te brindaron toda esa información, esas fotografías, esos detalles que son a veces tan valiosos para un proceso de investigación, ¿no? ¿Tú qué les Sí, devuelves? pues mira, yo en principio creo que uno debe acercarse a esto con honestidad, ¿no? O sea, no prometer cosas que no vas a cumplir. Ujú, Eventualmente, pues los proyectos académicos tienen objetivos, tienen metas y el factor humano, pues tiene que ser, digamos, como un foco de atención fundamental, ¿no? Sobre todo por cuestiones éticas. Eh, Finalmente entramos o las personas nos permiten entrar, ¿no? A su intimidad, a su vida, a sus contextos. Y a veces el trabajo social me parece que, a diferencia de otras ciencias, por ejemplo, donde sí puedes, digamos, se puede ver más como el apoyo o la participación de estas ciencias en resolver problemáticas, ¿no? Por ejemplo, no sé, una ingeniería o la medicina, que ves que pues hay aportes directos, pero cuando es un análisis social, ¿no? Que a la gente dice, bueno, a mí no me interesa que me expliques por qué vivo como vivo, ¿no? Pues es así, y esa es mi tradición, y, ¿no? ujú. Entonces ahí a veces esa es la complejidad. O sea, finalmente yo no necesito que tú me digas quién soy, Yo ya lo para qué me sé. sirve, ¿no? Ujú. ¿Qué sentido tiene para mí que me lo vuelvas a... O sea, ¿sí? Entonces, ahí, en ese sentido, yo he tratado
como de buscar mecanismos alternos, digamos, a los papers o a los artículos académicos que solamente a veces se leen en ciertos grupos, ciertos sectores, bajo ciertos intereses. Entonces, ¿cómo socializar ese conocimiento? ¿Cómo quizá a lo mejor que no le resuelva como tal el problema a la gente, pero que se dé cuenta que por lo menos está ahí, se está visibilizando, hay gente que se interesa, no sé, ahora tenemos, por ejemplo, los movimientos feministas, ¿no? Que finalmente están siendo, digamos, como los portavoces de muchas mujeres, ¿no? Entonces necesitamos voluntad política, necesitamos más eh, humanidad, digamos, por parte de la academia, más sensibilidad, para que en realidad haya una producción eh, que sin demeritar, digamos, el trabajo académico, científico, especializado, pero que haya una impronta en lo social. Yo he venido trabajando como en ese proceso. Uno de los, digamos, de los puntos donde he visto que es posible, pues es a través de la docencia, ¿no? El compartir, el transmitir experiencias, sobre todo los que están en proceso de formación, pues me parece que es justamente ir generando una sinergia. Esta idea de que el profesor llega y enseña, ¿no? A aquel que tiene la necesidad de aprender, me parece que no es del todo correcta, ¿no? Para mí la educación es más una suerte de compartir, de dialogar, ¿no? Decir, mira, yo hice tal cosa de esta manera y llegué a este resultado. Y A donde mí me ambos funcionó, aprenden, claro, ¿no? Sí. ¿no? Porque también es eso, de repente uno está como muy hecho como si fuera un manual, ¿no? O sea, cómo ser feliz en 10 pasos. Entonces, paso uno. Y en la investigación a veces, sobre todo en la parte social, pues como que también se compra uno esta idea, ¿no? Que vas a tener un manual, un recetario, pues vas y lo aplicas y ya tienes, ¿no? Y pues no, porque aquí tiene que ver ya lo que es, digamos, la condición humana. Y eso es lo que hace difícil, ¿no? El trabajo del investigador social. A la vez difícil, pero a la vez interesante, bueno, al menos en mi caso, ¿no? Que Ujú. es como, en este proceso te digo, es encontrarme a mí, ¿no? En la medida en que trato de entender al otro, pues me doy cuenta que las preguntas no son del otro, son Son mías. tuyas. Y en ese proceso, pues también me estoy encontrando, ¿no? Estoy tratando de buscar respuestas, ¿no? Ok. Tu experiencia como docente, ¿cómo ha sido? ¿Te ha gustado ser docente? ¿Has visto complicaciones? Pues, ¿qué te digo? Yo llegué a la docencia, quizá como muchos que vean la entrevista, por necesidad, ¿sí? Y además se dio la oportunidad de que había posibilidad de dar clase, que pues sí, ¿no? Pues dar clase es lo más común del mundo, ¿no? Sí. Y Y entonces, más para un antropólogo recién sí, egresado, sí, ¿no? ¿no? Que te la sabes de todas, todas. Entonces, pues llegas, ¿no? Como buen profesor, Sí, ¿no? claro. Porque te asumes como el Sí, sí, profesor, sí. ¿no? Y entonces te encuentras allá frente al grupo y de repente entra así como un calosfrío ¿y ahora qué hago, no? ¿Qué les digo? Hola. ¿Qué les digo, no? Sí. Yo que ya llevaba así todo muy esquemático ¿y ahora qué hago? ¿No? Pues no sé exactamente esa primer clase, sería cuestión de preguntarle A a mis ellos, alumnos, ¿no? O sea, qué ¿cómo te vieron, cómo vieron? se Sí. sintieron, pero terminé, ¿qué te digo? Temblando, ¿no? Y entonces me comenzó a caer el 20, ¿no? O sea, no es dar clases, o sea, todas las implicaciones, porque finalmente ahí tienes futuros ciudadanos, ¿no? Futuras personas que te van a brindar servicios, entonces toda la responsabilidad que implica. Y esa parte me hizo como proponerme, digamos, un reto personal, que sin tener la formación de ser docente, pues ahora era mi obligación el capacitarme, el buscar apoyo, el buscar algún curso que me ayudaran a entender lo que era, digamos, el ejercicio de la docencia. ¿Sí? Pero, y bueno, y que justamente pues sigo, ¿no? Sigo aprendiendo todos los días. Eh, He tenido la posibilidad de dar clase a nivel bachillerato, a nivel licenciatura, en diferentes, digamos, espacios, particularmente en espacios de escuela pública, pero también de escuelas particulares, y esos contrastes, esos matices, pues también te van enseñando, ¿no? Enseñando que el mundo no es como yo lo pienso, como yo lo veo, como lo dice la teoría, y que es
fundamental, ¿no? Que también como docente, pues seamos conscientes de que mi realidad no es la misma que la del alumno, Ujú. pero que hay un momento que es el aula, que de alguna manera nos Coinciden. pone como en situaciones de igualdad o de equidad.